días a todos. Es un gusto estar acá, es un gusto tener este panel de expertos. La informática médica, como vimos en las dos presentaciones, está en una gran transformación y Chile está en medio de esa gran transformación, lo que tiene que ver con captar información, que era lo que hemos estado en el proyecto Sidra en los primeros años, implementando el registro clínico electrónico, a empezar a utilizar los datos. Así que aquí tengo un panel de expertos que se los voy a presentar, con el que vamos a ver algunas nuevas tendencias en informática médica. Está la doctora Alejandra Lozano, es médica, tiene un MBA de la Universidad de Toulouse y Tulane. Y ha trabajado 20 años en la industria farmacéutica y tiene vasta experiencia en diferentes temas. Trabaja en el Ministerio de Salud actualmente y es la encargada de terminologías clínicas y estándares del Ministerio. Tenemos a Edgardo Pino, ingeniero industrial, que tiene 15 años en trabajos en proyectos de tecnologías de información en salud y hoy es consultor de una agencia Digital Health Consulting. Y el doctor Jaime de los Hoyos es médico de la Universidad de los Andes, ha tenido diferentes cargos en informática médica, desde director y docente de informática biomédica en DUOC, una de las carreras técnicas que tenemos para formación de profesional, y ha trabajado en la Universidad de los Andes también como coordinador del proyecto de informática clínica y hoy es subdirector de informática clínica en la red UC. Así que me gustaría comenzar con la doctora Lozano para preguntarle sobre cómo ve el uso de la información y la intercambiabilidad de información que podemos tener en los países latinoamericanos. A ver, yo creo que vamos por buen camino y la colaboración es básicamente lo que nos está llevando por ese buen camino. Hay un proyecto BID bien interesante en este minuto, un bien público regional que construyó una red de colaboración entre varios países latinoamericanos que estamos tratando de trabajar para suavizar las heterogeneidades que hay, por un lado entre países y por otro lado al interior de cada uno de los países. Creo que vamos avanzando, pero evidentemente que hay brechas importantes todavía. Están los habilitantes que afortunadamente están en mejor nivel en Chile que en otros países latinoamericanos. La informatización de la salud, el tener un identificador para las personas, etc. En eso nosotros estamos un poco mejor que algunos otros países latinoamericanos. Hay otros países que tienen mayores dificultades, están un poco más atrás, tenemos que ayudarlos un poco en ese sentido. Y hay otras dos grandes brechas donde nosotros todavía tenemos bastante trabajo que hacer. Uno es el uso de las terminologías clínicas, donde hemos trabajado mucho, varios años, a ti te consta, pero todavía quedan cosas por hacer. Hay un servidor terminológico que ya está desarrollado para poder ofrecer los servicios terminológicos, pero evidentemente que falta todavía ponerlo en operaciones, hay mucho trabajo ahí por delante todavía. Y la última brecha es la del capital humano. Y ahí estamos, yo creo, todos en deuda, todos los países latinoamericanos. Falta capital humano, no solo en lo que se refiere a informática médica, sino que además en otras áreas que tienen que trabajar en conjunto, que tienen que trabajar en equipo con la informática médica para sacar esto adelante. Incluso en áreas como economía de la salud, que tiene que estar ahí al lado porque todas las iniciativas tenemos que evaluarlas. Falta todavía ahí bastante trabajo y es de esperar que aquí haya gente del mundo académico que se interese por trabajar en ese tema de aquí en adelante. Hay brechas importantes en las que tenemos que trabajar, pero yo creo que finalmente colaborando, y no solo entre países, sino que dentro de los países también, entre los distintos equipos, podemos ir avanzando. Con respecto al capital humano, digamos que tú hiciste, digamos, un magíster en informática médica en la Universidad de Chile con la Universidad de Heidelberg. Y aquí tenemos dos lugares de formación, el Instituto DUOC para profesionales técnicos y el magíster de la Universidad de Heidelberg con la Universidad de Chile. ¿Qué otras iniciativas podríamos tener como para poder generar mayor fuerza de trabajo capacitada, digamos, para poder hacer implementación de estos sistemas? Porque finalmente el uso de los sistemas es lo que tienen los beneficios, no son simplemente los sistemas, meramente como decía Peter Envy. Hay bastante que hacer porque no solamente necesitamos expertos en o consultores en
ni tampoco nos basta con la gente que implementa los proyectos. Necesitamos usuarios que sepan utilizar los sistemas, necesitamos pacientes que se sientan cómodos con este mundo de la informática médica. Necesitamos en general todos los equipos profesionales con un cierto nivel de conocimiento para poder sacar provecho de las herramientas de tecnologías de la información. Yo creo que nos falta bastante en formación de masa crítica, en conocimiento y además capaz de usar estas herramientas. Porque una cosa es saber que existe y otra cosa es sentirse cómodo, incorporarlo en la vida cotidiana y sin tanta resistencia, porque ayer se hablaba, existe mucha resistencia, eso es real todavía, digamos, y eso también hay que trabajarlo, y eso también es tema de capacitación. No basta con formar expertos o especialistas tenemos que llevar el nivel de todo el mundo hacia arriba y con una cierta coherencia. Yo creo que hay que incorporar información de este tipo en los pregrados, hay que difundir más en medios masivos, hay que hacer un trabajo de gestión del cambio porque estamos en medio de un cambio muy grande, como tú lo dijiste. Tú, Jaime, que has sido docente y director de una carrera de informática biomédica, ¿cómo ves el desarrollo de la disciplina en el país? Bueno, vemos por una parte con mucho gusto, ¿verdad?, que lentamente, pero continuamente hemos ido teniendo más y mejor potencial de formación de capital humano y de disciplina. Un buen indicador de esto es que, por ejemplo, bueno, nosotros en la red de salud estamos buscando para nuestros proyectos informáticos biomédicos y nos ha costado mucho encontrar disponibilidad en el mercado, es decir, están aparentemente teniendo buenos niveles de empleabilidad. Bien, así que eso por una parte, bueno, es algo que nos llena de gusto, pero coincido prácticamente, absolutamente con todas las ideas que plantea Alejandra, es decir, una cosa es la formación y las estrategias que tú tengas de capital humano, que pueden ser más o menos suficientes según el contexto. Yo creo que aún podemos hacer más, digamos, en Chile. Podríamos tener una mejor oferta, ¿verdad?, de posgrados, por ejemplo, en Chile. Pero para que eso sea exitoso y eso sea realizable, bueno, tienes que tener estos cambios culturales, ¿verdad?, en la población general y en los profesionales que nos dedicamos al mundo de la salud, para que pueda, digamos, haber un mercado exitoso para esta formación de capital humano. Pero hacia allá tiene que ir y hacia allá está yendo indudablemente el mercado. ¿Y en el pregrado crees que hay una importancia, digamos, de enseñar algunas estrategias en pregrado como para poder generar esta transformación? Perdón, si se ve... O si crees, digamos, que en el... Que hay un espacio en el pregrado. Un espacio como para generar en las carreras de medicina, en las carreras de enfermería, en las carreras de tecnología médica. Definitivamente. Definitivamente, si lo que se quiere hacer es inducir de alguna manera un cambio cultural, ¿verdad?, hay que partir por las carreras de pregrado ya existentes del mundo de la salud, en insertar los conceptos y nociones que creemos más básicos, ¿verdad?, más fundamentales de la informática clínica, ¿verdad?, desde las bases de estos pregrados, de modo que puedan tener o crear semillas y formar raíces, digamos, para todo lo que se viene después. Evidentemente no todos van a dedicarse disciplinariamente al área de la informática clínica, no todos estas carreras de pregrado, clínicas y no clínicas también, pero todos ellos van a tener contacto con este mundo y este universo que estamos hablando. Y Edgardo, ¿tú cómo ves el ingreso, digamos, de estos profesionales al ambiente laboral en Chile? Mire, lo veo positivo, pero siento que faltan algunos elementos clave aún. Te los voy a dar con dos ejemplos. Cuando vidas pasadas nosotros necesitábamos hacer proyectos y solicitábamos perfiles de informáticas médicas, profesionales formados en informática médica, no recibíamos de ese tipo de perfiles porque estaban todos actualmente empleados. Y al final lo que tú terminabas solicitando, evaluando, y que es lo que nos pasa ahora, es que evalúas si la persona tiene experiencia o conocimientos en informática o experiencia y conocimientos en salud, pero no una mezcla de los dos campos. Y lo otro que hemos visto también es que falta un alineamiento de la estrategia tecnológica de las redes asistenciales, de las instituciones clínicas respecto de la estrategia sanitaria a la que obedecen. ¿Por qué?
porque también hemos visto casos donde hay profesionales formados en informática médica que llegan a trabajar a unidades tecnológicas donde terminan haciendo cosas que son más de nivel operativo, que están más asociados a la tecnología, que en realidad a cosas que tienen que ver con el apoyo a la estrategia sanitaria de la organización. En eso nosotros creemos que hay un gap de definir cómo cada institución, cada red de prestadores clínicos tiene una estrategia de desarrollo tecnológico alineada con la estrategia sanitaria, de manera que todos los profesionales que se desempeñan ahí, no solamente los informáticos, biomédicos, y todos los proyectos, las iniciativas que desarrollan desde ahí, responden a una necesidad real de la organización. Muy bien. Me gustaría llevarlos a otro plano. El proyecto EPSO es un proyecto de intercambio de información entre países de la Unión Europea que tuvo un periodo de operación. Era un piloto que se utilizó para intercambiar información entre diferentes países europeos. ¿Cómo ven una iniciativa así en los países latinoamericanos? ¿Cómo ven, digamos, el desarrollo que tienen los países latinoamericanos como para subirse a una iniciativa de este tipo y de compartir datos entre fronteras? Yo creo que podemos compartir datos en un futuro cercano, relativamente cercano. Probablemente el modelo va a ser distinto del modelo EPSOS por 1000 razones. Somos muy distintos nosotros de Europa. Tenemos que resolver problemas diferentes y tenemos resueltas algunas cosas que Europa no tenía resueltos en su momento. Nosotros hablamos en general más o menos el mismo idioma, más o menos. O sea, podemos entendernos y si usamos terminologías estandarizadas, ya tenemos más bien resuelto el tema del idioma, pero evidentemente que tenemos diferencias en otros aspectos. Si somos capaces de suavizar esta heterogeneidad que tenemos en los habilitantes de los distintos países, yo creo que podemos llegar a intercambiar en un futuro no tan lejano información relevante para el manejo de los pacientes. Tenemos que ser relativamente humildes, no podemos esperar intercambiar la historia clínica completa, sino que algunas cosas relevantes, básicas para el manejo de los pacientes, pero yo creo que podemos llegar a hacerlo. Tenemos harto trabajo por delante porque hay que resolver, aparte de las brechas que yo comenté, algunas otras cosas específicas, hay legislación que adaptar, etcétera, pero estamos trabajando para usted y yo creo que sí, en algún minuto lo vamos a conseguir porque hay voluntad de los países latinoamericanos de intercambiar información clínica en un futuro, no sé, mediano, tal vez no tan cercano, pero hay que prepararse. O sea, si no empezamos a trabajar ahora, nunca vamos a llegar a eso. Yo creo que sí, que es posible que lleguemos a intercambiar algunos datos clínicos relevantes que faciliten el trabajo de los médicos en los distintos países, y creo además que es súper necesario porque la migración está aumentando mucho y es sumamente necesario involucrarse un poco más con lo que está sucediendo en salud en los países cercanos, porque si no vamos a quedar ciegos y vamos a manejar mal los pacientes si somos ciegos a todos esos factores que nos diferencian de los países cercanos. Me gustaría llevarlos a otro tema, un tema más con la presentación que viene a continuación, ¿sí? De Watson y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está ingresando en el mundo de los consumidores, de hogareños, digamos, con Echo o Alexa de Google, de Amazon o el Google Home de Google, donde uno puede hacerle consultas a un computador y él procesa y genera con sus algoritmos una respuesta coherente. Y esto también lo vemos en la medicina con el análisis de imágenes biomédicas o la proposición de terapias oncológicas. ¿Cómo ven la penetración de herramientas de inteligencia artificial dentro de los registros clínicos electrónicos en Chile? Bien, primero decir como contexto general que efectivamente, tal como tú dices, la inteligencia artificial ya no dejó, digamos, desde hace al menos varios años, ¿verdad?, de ser un concepto como de futurología, ¿verdad? Es algo que está aquí y que de hecho la mayoría de los que somos más entusiastas en la tecnología, y que creo que somos la gran mayoría de los que estamos acá, usamos a diario. Es decir, si usamos cualquiera de los asistentes digitales, ¿verdad?, Siri, Google, etcétera, o de los asistentes de hogar, Google Home, Alexa, que tú mencionaste, bueno, estamos haciendo uso y explotando, ¿verdad?, sistemas de inteligencia artificial. Lo mismo si usamos navegación, Waze, Google Maps o lo que sea. Bien, de modo que esto es algo que está acá. No estamos hablando, en primer lugar, de ciencia ficción.
esto en el entorno absolutamente hogareño. Entonces, ¿cuánto más, digamos, se podrá hacer en el mundo de la salud? Y efectivamente, hay muchas iniciativas que ya están en curso a nivel mundial, para mencionar solamente algunas de ellas, ¿verdad? Bueno, quisiera no mencionar marcas, pero es inevitable nombrar algunos actores relacionados. Google, ¿verdad?, con su proyecto DeepMind, ¿verdad?, que es un sistema de grandes redes neurales, ya está trabajando en conjunto con el sistema de salud público inglés, el NHS, ¿verdad?, para varios subproyectos específicos. Hay proyectos de inteligencia artificial aplicados a la investigación farmacológica, farmacéutica, ¿verdad? El estudio de ciertas moléculas se ha visto enormemente acelerado, ¿verdad?, con aplicación de redes neurales y de lógica difusa, esta fuzzy logic. Bien, Watson for Oncology, bueno, Watson ha tenido muchas aplicaciones dentro del área de la salud en la interpretación, ¿verdad?, y lograr coherencia y aplicación de data estructurada y no estructurada contenida en registros clínicos. Proyectos más específicos como Watson for Oncology se está usando actualmente en el centro Sloan Kettering en Estados Unidos, ¿verdad?, del cáncer. Entonces es algo que ya está y en el contexto de salud se está aplicando. En Chile yo he sabido de varios proyectos, iniciativas y pilotos, ¿verdad?, algunos de ellos usando algunas de estas tecnologías que hemos nombrado, que pienso que van por buen camino y están sentando un precedente. Bien, y aquí desconozco si es que habrá ya en aplicación clínica diaria, cotidiana, algún proyecto de inteligencia artificial, ¿verdad?, que se esté usando con los registros clínicos electrónicos de alguna institución. Me parece que de forma sistemática y fuera de un piloto no. Pero lo que yo quiero comentar aquí y traer la discusión es que no parece haber en este momento, ¿verdad?, limitantes técnicos, ¿verdad?, para hacer uso de estas nuevas, no llamemos tecnologías, sino que innovaciones como un todo. Los medios están, lo que falta es, por supuesto, resolver nuevamente temas culturales, ¿verdad? Por una parte, hay temores razonables asociados al uso de la inteligencia artificial aplicado a grandes volúmenes de datos. O sea, a mucha gente ya le causa atención el utilizar sistemas de inteligencia artificial de compañías para uso personal, llámese Google, Apple, lo que sea, ¿verdad?, por temas de privacidad. Y bueno, ¿cuánto más podrá aplicar eso si es que llevamos a la nube, por ejemplo, potencia computacional para aplicar inteligencia artificial a data de salud? La integración, por supuesto, con los sistemas y productos existentes en el contexto nacional es otro tema a resolver, pero de nuevo, no es una cosa que no es una barrera imposible de resolver. ¿Bien? Son temas que yo estoy convencido que en los próximos 5 años, 10 años ya podremos tener avances concretos a nivel nacional. Eso como primera reflexión. ¿Y qué aplicaciones? Ayer veíamos que el 80% de la atención primaria está informatizada en el sector público y un 50% de las urgencias del país tiene un registro clínico electrónico y un porcentaje también importante de hospitales tienen algún tipo de información digitalizada. ¿Qué usos se le podría dar en el sector público, digamos, a sistemas de inteligencia artificial? No sé, Edgardo. Sí, antes de responder voy a complementar un poco con lo que dijo Jaime. Yo vuelvo al tema de por qué es relevante tener una estrategia. Y te voy a dar 2 ejemplos respecto de algo previo a la inteligencia artificial, pero que también está basado en la utilización de datos, replicar la inteligencia humana basada utilizando algoritmos. Nosotros vimos ayer la presentación de la directora de FONASA, donde planteaba el proyecto de cuenta médica electrónica, que lo que hace es juntar, a través de mecanismos, procesos y transferencia de información, para juntarlo con plata, prestaciones, prestadores y pacientes. Y ese parece ser el foco que tiene hoy día. Sin embargo, si tú tienes esos elementos, nada te detiene a tener una estrategia que detrás de eso dice, teniendo esa información yo puedo medir la variabilidad de la práctica médica, porque sé qué es lo que hizo cada prestador, las prestaciones, a cada paciente para los distintos diagnósticos. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la medición de la variabilidad de la práctica médica, en realidad estoy haciendo medición de data para uso secundario, estoy haciendo eventualmente inteligencia sobre los datos que ya tengo. Y con eso además yo puedo empezar a medir la utilidad de las guías clínicas que actualmente tengo, porque hay ciertos procedimientos médicos que se basan en guías clínicas. Y si yo voy midiendo los resultados que tuvieron cada paciente asociados a las prestaciones y cómo se les dieron, yo puedo decir, estas guías clínicas funcionan en tales casos, estas no, a lo mejor hay que actualizarlas, etcétera, etcétera.
Te doy otro ejemplo, que tiene que ver nuevamente con la estrategia y cómo está incorporado o no dentro del apoyo tecnológico a la gestión clínica. En una reunión con un prestador privado relativamente grande hace un par de meses atrás, nos manifiestan que el responsable de medicina preventiva tiene algunas necesidades. Y nosotros le dijimos, pero mira, en medicina preventiva se está haciendo mucho a nivel mundial con análisis genético. Y bueno, ahí hay dos variabilidades. Primero, los análisis genéticos en Chile no están cubiertos por los seguros, por lo tanto, si un médico le plantea a un paciente hacerse un análisis genético para determinar alguna posible enfermedad, va a tener que costearlo el paciente. Pero lo segundo, la respuesta fue, además, los clínicos no están necesariamente hoy preparados para tomar los análisis genéticos y llevarlos a un tipo de procedimiento o tratamiento. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados y tienen mayor fiabilidad, porque hay mayor experiencia, mayor evidencia con los exámenes tradicionales, imágenes, sangre, etcétera, etcétera. Entonces, hay espacio, pero faltan varias cosas. Primero, alineamiento estratégico. Segundo, los datos. Para hacer inteligencia artificial tienes que hacerlo sobre datos, electrónico. Y en eso tenemos dos tendencias, data estructurada y data no estructurada. Y como bien sabemos los que estamos en este mundo, la mayoría de los datos electrónicos que tenemos sobre pacientes están sobre datos no estructurados. Y la inteligencia artificial hoy día habitualmente se usa sobre data estructurada o hay mayor experiencia. Entonces, son elementos que hay que ir mirando también para poder ir avanzando en el contexto nacional en la incorporación. Pero como decía Jaime, yo creo que espacio hay. El tema es cómo eso deja de ser un piloto o un esfuerzo puntual de un periodo de tiempo y lo llevas a algo que es una práctica incorporada. Yo quiero llamar la atención sobre algo. Es súper importante que conversemos de inteligencia artificial porque es lo que viene y siempre tenemos que tratar de conocer cuál es la frontera del conocimiento y de acercarnos a ella. Pero hay que rescatar las cosas que se vienen haciendo desde antes o las herramientas que existen desde antes para sacarles provecho porque usualmente además son más baratas. Hay que tener cuidado con engolosinarse con las nuevas herramientas o con las nuevas tecnologías por la tecnología en sí misma y hay que pensar siempre que finalmente el objetivo es sanitario y hacia allá tenemos que caminar y en ese sentido podemos aprovechar muchas veces tecnologías que son súper antiguas en proyectos que nos pueden dar mucho beneficio, como los proyectos, por ejemplo, de telementoría, como el proyecto ECO, que coincide el nombre con el aparatito, pero es otra cosa, que es el proyecto que nació en Nuevo México y que tiene un hub en Uruguay ahora, y que permite aprovechar el conocimiento de grupos de especialistas ayudando a médicos tratantes. Son cosas relativamente simples de implementar, con herramientas súper fáciles de conseguir, que son antiguas, ya están en todos lados, pero que todavía pueden rendir mucho y pueden ayudarnos mucho a cumplir con los objetivos sanitarios. Hay muchas tecnologías que son muy interesantes, que son muy lindas, yo estoy enamorada de algunas, como de Watson, por ejemplo, pero eso no significa que tengamos que tirar a la basura lo que tenemos desde antes y que ha demostrado que genera buenos resultados en distintos contextos. Lo que sí es que tenemos que ir evaluando, eso sí. Si no evaluamos no vamos a saber que eso que implementamos sirvió o no sirvió. Podemos encontrarlo muy lindo, podemos sentirnos los papás de ese proyecto, pero si no lo evaluamos de verdad no vamos a saber si podemos priorizar recursos hacia ese lado o tenemos que llevar los recursos hacia otro lado. Efectivamente, concuerdo totalmente. Pienso que estas innovaciones, ¿verdad?, tienen que venir a complementar y a construir por sobre lo que ya se tiene y lo que está probado y que es bueno. Y siempre también con otra cosa que aprovecho de decir, que el objetivo sea, por supuesto, tener un impacto medible en los outcomes, en los resultados de las intervenciones que yo hago. Es decir, esto va a tener valor en la medida que beneficia al final a nuestros pacientes. Y yo creo que hacia allá van los esfuerzos, eso está claro. Pero teniendo eso en cuenta, y si esto se ve que mejora la salud que hacemos y optimiza la utilización de los recursos que siempre van a ser limitados, vamos a estar sobre la senda correcta. Bien, me gustaría hacerles una última pregunta sobre tecnologías disruptivas, ¿sí? La implementación de Uber en el país, como en otros países, ha generado, por ejemplo,
marchas, manifestaciones, cortes de avenidas y de calles, ¿cómo ven o cómo creen que podríamos evitar un Uber de salud o una manifestación así, las externalidades negativas que tienen estos proyectos disruptivos? ¿Y cómo podemos hacer uso de lo positivo? Sí. Mira, yo creo que siempre que alguien se sienta amenazado en su forma de trabajar, hay riesgo, digamos, hay potencial de este tipo de riesgo. Y en este sentido sí que lo hay. O sea, una aplicación obvia, digamos, de la inteligencia artificial son los sistemas expertos o sistemas de soporte a la toma de decisiones, que en la medida que personas que sientan que eso está reemplazando de alguna manera su función dentro del ecosistema clínico, bueno, puede haber disrupción. De nuevo, la respuesta acá, bueno, pues también superar otros pensamientos. O sea, mucha gente, tú le mencionas inteligencia artificial y piensa Terminator, digamos. Bueno, y ha habido grandes científicos, Stephen Hawking, que han advertido de los riesgos, esto ha salido en los medios, de los riesgos potenciales de la inteligencia artificial y que las máquinas dominen el mundo, etc. Dejando de lado, por supuesto, la exageración, ¿verdad? Pero, de nuevo, el cambio es cultural en la medida que esto se vea como algo que complementa y que suma a lo ya existente, que construye sobre las intervenciones, aspectos y cosas que están probadas en salud, pienso que se puede manejar ese riesgo. Muy bien, vamos a ver entonces, les agradezco muchísimo por la participación en el panel. Vamos a ver la solución de Watson que sigue, que así continuamos con el uso de inteligencia artificial en medicina. Les agradezco. Un aplauso, por favor, para los panelistas.